El mito de Platón está explicado en varias partes por el propio autor, pero mirando detenidamente detrás de la explicación dialéctica que él hace, nunca revela claramente a qué aluden los símbolos a los que se refiere, excepto en una forma bastante atenuada. Todos los comentaristas coinciden en clasificar este mito en las explicaciones que da Platón sobre el alma, psique, y sobre cómo accede al conocimiento de Dios. Es claro para todos que el autor introduce en este relato una parte de sus ideas sobre el concepto de iluminación y despertar espiritual. Hace uso de una serie de ejemplos y metáforas y para hacer comprender su idea a su interlocutor se sirve de un supuesto bastante sencillo, ¿no? Quien pertenece a un plano conocido de la realidad también conoce los niveles inferiores, pero no los superiores. Como si dijera, por ejemplo, que el hombre puede conocer su propio mundo y el del reino vegetal en profundidad, pero no es cierto lo contrario. O sea, sería poco probable que un miembro del reino vegetal tuviera un conocimiento profundo del reino humano. El mito de la caverna describe el estado del hombre como el de un prisionero encadenado en el fondo de una cueva, obligado a mirar hacia el fondo de esa cueva. Detrás de él, un fuego encendido sobre un muro bajo ilumina el interior, proyectando las sombras de la realidad externa en el fondo de la cueva. Los hombres encadenados miran estas sombras como si fueran la única realidad conocida y conocible. Si el hombre logra escapar, incluso ayudado por otros, y dejara de ser prisionero, salía de la cueva, explica Platón, conocería la verdad, mientras hasta entonces estaba firmemente convencido de que la única realidad existente era la descrita por las sombras proyectadas en el fondo de la cueva. Sin embargo, Platón no explica los símbolos que adopta. Bueno, el mito continúa describiendo lo que le sucede al alma que logra salir de la cueva. Si se le quita a la fuerza en la subida empinada, la historia se reanuda. El alma inicialmente sufriría por la visión de la luz y no podría ver qué ven todos los hombres que pertenecen a nuestro mundo. De hecho, sería más adecuado que al principio observara las sombras, continúa Platón, luego las imágenes reflejadas en el agua, incluida la del sol, y luego pasar a la contemplación de las cosas mismas y finalmente pasar a la vista directa del sol y contemplarlo como es. Al final, Platón describe cómo el neoilustrado, por llamarlo de alguna forma, movido por la compasión hacia sus semejantes todavía encadenados en la cueva, acepta el rechazo de los prisioneros y el sacrificio que tendrá que sufrir para despertar a todos los demás a la realidad que acaba de descubrir. De hecho, describe el estado de alguien que acaba de regresar de las contemplaciones divinas, vuelve a caer en este mundo de ilusión y sombras, que un hombre que ha pasado de las contemplaciones divinas a las desgracias humanas actúa torpemente y parece muy ridículo. Si cuando todavía ve mal, por ejemplo, la oscuridad de este mundo sensible desde el mundo inteligible, porque no está suficientemente acostumbrado a la oscuridad que lo rodea, se ve obligado a contender en los tribunales o en cualquier otro lugar sobre las sombras de los justos. No lejos de estas declaraciones, muchos siglos antes, Krishna le dijo a su amigo y discípulo Arjuna, en el mítico poema del Bhagavad Gita, dijo: el hombre que ejerce la disciplina, literalmente el yoga, observa cuando es de noche para todas las criaturas, la oscuridad en la que se sumerge la conciencia ordinaria. Y para el asceta que ve correctamente, es de noche cuando las criaturas están despiertas. Platón concluye precisamente que ciertamente no es el órgano de la vista lo que hace al hombre incapaz de ver la realidad de las cosas de manera justa y objetiva y de descubrir a Dios, sino que es un defecto de la psique y de su inteligencia mal orientada en la contemplación de la verdad.
El filósofo sigue convencido de que, por lo tanto, debe haber una técnica de esta conversión. Pero bueno, tratemos de analizar los símbolos que ofreció Platón a sus discípulos para comprender más profundamente el mito de la caverna y sus innumerables implicaciones para los interesados en el llamado despertar. Platón, al igual que Pitágoras, habla de nuestra naturaleza actual y por lo tanto del mundo mismo como una cueva en la que se mantienen cautivas las almas. Pero bueno, ¿cuál es el símbolo de la cueva, no? Hay un diccionario de símbolos, que es de Chevalier, que da una explicación bastante profunda, que dice así sobre el tema de la cueva y qué representa la cueva. Y dice que es el arquetipo del vientre materno y que por supuesto está presente en los mitos de origen, renacimiento e iniciación de muchos pueblos. Y numerosas ceremonias de iniciación comienzan con el paso a una cueva o incluso a un pozo. Esta prueba está presente sobre todo en el ritual eleusino, en el que existía plena correspondencia entre la lógica simbólica y los actos concretos de iniciación. O sea, los iniciados estaban realmente encadenados en la cueva y debían huir de ella para llegar a la luz. Justo como en el mito de Platón, ¿no? Junto a esta interpretación está otro valor simbólico de la caverna o de la cueva, que es también un lado más trágico, digamos, como verla como una cavidad oscura, una región subterránea con límites invisibles, un abismo aterrador del que emergen monstruos, que es un símbolo del inconsciente y sus peligros, a menudo inesperados, como la cueva de Trofonio, muy famosa en la antigüedad, que puede de hecho considerarse uno de los símbolos más perfectos del inconsciente. En la tradición del lejano oriente, la cueva es el símbolo del mundo, el lugar de nacimiento e iniciación, la imagen del centro y del corazón. Lo mismo ocurre con el mito de Mitra, donde la cueva se representa nuevamente como el mundo en contraposición a la bóveda estrellada de la cueva misma, donde se celebraban las iniciaciones de Mitra, más allá del cual se encuentra el mundo real, podríamos decir. Bien, es como una matriz análoga al crisol del alquimista, la cueva. Vendría a ser algo así. Pero bueno, vamos a centrarnos en la cueva o en la caverna de Platón, en donde lo que podemos decir es que alude a un nuevo nacimiento. Y no es solo este mundo, sino también el templo de la iniciación. Es el templo del iniciado. Es como el corazón del hombre, en el que el hombre mismo debe poder encontrar la luz. Y para eso tiene que primero entrar a la cueva, entrar a su corazón para encontrar la luz. Porque de lo que él habla es del despertar espiritual. El mundo interior del hombre estaría poblado de sombras, que es lo que nos muestra en la alegoría de la caverna. Y eso es lo que sería la cueva. Y lo que él tiene que lograr es esa iluminación para poder salir y ver la realidad, pero con los ojos interiores, por decirlo de alguna forma. La sombra representa la ilusión, lo que parece pero no es. Es la consecuencia y nunca es la causa de algo que la precede. Sin lo cual la sombra no puede tener realidad, no puede existir si no hay algo que la fabrique de alguna forma. La sombra es la imagen negativa de la realidad que representa y en sí misma no tiene consistencia. En la caverna de Platón, las almas se fijan en la contemplación de la ilusión
y reconocen como verdaderas cosas que no existen en sí mismas, sino en la oscuridad. Y aunque es un símbolo negativo, la sombra también representa la proyección de una realidad mayor a partir de la cual se produce, y por lo tanto también es el símbolo del propio símbolo, digamos, así como el eco es casi el símbolo de la voz original del que lo produjo. Entonces hay como un doble sentido. El hombre tiene que reconocer la falsedad del error, la ilusión, y creer que esta realidad es la sombra de otra realidad mucho mayor. Y en el segundo sentido, el hombre tiene que ir hacia su propia sombra, es decir, conocerla y no solo percibirla, reconocerla como falsa e inconsistente y descubrir de qué está hecho. Entonces la sombra se revela como un producto del hombre, lo que en el esoterismo, digamos, se define como el pequeño guardián del umbral. Y bueno, eso va a tener que enfrentarlo. En un principio era en las pruebas iniciáticas, y si lo llevamos a algo más moderno, es como enfrentarse a uno mismo con sus sombras y poder despertar. Platón sigue con este mito, sigue analizándolo él mismo y dice que el hombre es arrancado a la fuerza de los grilletes en los que está encadenado y obligado a creer en el mundo ilusorio hecho de sombras. Platón alude con este acto de fuerza al mismo procedimiento de iniciación en el que Dios mismo o el maestro libera al hombre de la condición original, que está representado por la cueva. De esta manera, el discípulo se propone, tras este acto de liberación, a contemplar el mundo de las ideas, volviendo a sí mismo, que alegóricamente quiere decir que vuelve hacia atrás, hacia el mundo real, es decir, hacia su origen. Todavía está en la cueva, en este mundo y en su propio cuerpo, pero finalmente puede salir de ella libre de las cadenas que lo atan a la materialidad. Y deja de creer que el mundo de imágenes que ve en el fondo de la cueva es objetivo y se da cuenta de que son solo un producto subjetivo dictado por el juego de la conciencia. ¿Por qué? Porque el otro símbolo elegido por Platón nos da que pensar en este pasaje. Él dice que detrás de los hombres encadenados, al fondo de la cueva, arde un fuego que colocado sobre un muro proyecta las sombras del mundo inteligible. ¿Qué es el fuego? El fuego es el fuego de la conciencia cósmica. Es un solo fuego, no hay tantos fuegos como hombres y mujeres encadenados, sino que es uno que es único. El fuego misterioso del que habla Platón, colocado por encima de los hombres de la cueva, es el fuego universal, cuyo movimiento da vida a todas las manifestaciones de la vida y se coloca detrás y encima de un muro. El muro representa tanto un borde como un límite, una demarcación entre dos lugares. Entonces superar un muro es superar un límite y cruzar a otro mundo. El mundo del que habla Platón es el mundo de la materia física y al mismo tiempo de la mente humana. Por encima del plano mental concreto, el hombre puede acceder a la mente universal y entrar en una región abstracta. O sea, sería como ir hacia la fuente. Pero bueno, Platón sigue contándonos que el hombre que acaba de empezar a despertar sigue cegado por la luz. La conciencia no está preparada para recibir plenamente la revelación. Entonces obviamente queda deslumbrada por la presencia de la luz que se le revela. De hecho, en la historia, el alma recién despierta es sacudida y cegada por la luz misma. Bueno, no hace falta decir que la luz y ver la luz es el símbolo universal por excelencia de la revelación divina. Entonces, el hombre que acaba de salir de la cueva todavía no ve los objetos por lo que son, ni puede mirar directamente al lugar de la presencia divina, que está representado por el sol en clave simbólica,
que además, bueno, esto está en casi todas las tradiciones, ¿no? Que es como el lugar de Dios. Y finalmente Platón sugiere un pasaje simbólico en este proceso del despertar del alma cuando dice que inicialmente el recién despertado, recién despierto, no podrá mirar directamente al origen divino de todas las cosas y solo podrá verlo observándolo junto con los demás elementos de la nueva realidad, mirando su reflejo en la superficie del agua. La superficie del agua representa propiamente la mente humana y su inteligencia, que está limitada por las orillas del espejo del agua, que aún no es lo suficientemente grande y dilatada para contener en exceso la contemplación de toda la realidad metafísica e incapaz de contemplar a Dios. Finalmente, Platón dedica la última parte de su mito a otros dos conceptos útiles, en donde habla de la técnica propia de esta conversión y menciona el sacrificio real y no simbólico al que todos los que despiertan se someten voluntariamente. La técnica o método que él menciona, pero que no da ninguna explicación, es la iniciación misma y los grandes misterios relacionados con ella. Él no da ningún detalle, simplemente lo menciona. Y el sacrificio es el experimentado por todos los auténticos maestros de la compasión que al regresar a este mundo sacrifican toda su vida por el despertar de las conciencias dormidas, encadenadas al fondo de la cueva de nuestro mundo ilusorio. El sacrificio es la base de toda religión y de todo conocimiento religioso. El acto de sacrificio es la culminación de casi todos los cultos destinados a poner el mundo espiritual y divino en comunión con el mundo humano. A nivel simbólico, el sacrificio representa varias cosas. Por ejemplo, la renuncia a los lazos terrenales por el amor al espíritu y a la divinidad, muchas veces ligada al valor de una purificación profunda y radical, a la idea de intercambio a través de la cual actúa como compensación. Más el objeto ofrecido es precioso, más poderosa será la energía espiritual recibida a cambio, con una justa compensación. Por lo tanto, el propósito de cualquier sacrificio de carácter religioso por darle un nombre, ¿no? Porque no estamos hablando más bien de un concepto divino, pero no de algo que esté encasillado dentro de una religión. Y a nivel práctico, el sacrificio que hace el recién iluminado, digamos, a favor de los que están todavía en la oscuridad, no es comprensible ni calculable, y responde a una necesidad que está relacionada con la característica divina reconocida como justicia, que es la justicia de naturaleza divina, que solo un intelecto superior y que está iluminado desde arriba, digamos, es capaz de comprender, que trasciende nuestra razón y reingresa en lo que sería la fuente, fluyendo hacia él, pero de una manera que nosotros ya no podemos comprender. La comprensión de esto quedará siempre como sin resolver hasta que no hayamos llegado al punto en el que podamos a su vez sacrificarnos en favor del prójimo. Por supuesto que se hicieron un montón de interpretaciones en el sentido de que fueron tomadas por muchas escuelas filosóficas. Se han escrito muchos libros al respecto de esto y cada cual lo tomó y obviamente también lo fue llevando agua para su molino en función de cómo le servía. Pero básicamente estamos todos de acuerdo, incluso cuando esto sí que lo enseñan en la escuela, aunque más bien que lo mencionan, depende de la escuela, ¿no? Pero lo mencionan y bueno, por lo menos uno sabe que existe y si después le interesa va y busca. Así que todos tenemos una idea sobre a qué se refiere el mito de la cueva o el mito de la caverna, ¿no? Que es esto de estas sombras que ven los hombres dentro de esta caverna. Es muy interesante que esto se vuelva a tocar como tema en estos momentos y por eso está en el mapa, porque es el momento del gran despertar.
Y bueno, qué mejor que la referencia al mito de Platón, en donde lo que dicen justamente es que este despertar además tiene que ver con un despertar espiritual, un despertar de conciencia. Muchas veces se enseñó antiguamente a los adolescentes, básicamente porque esto se enseña en los institutos, en las secundarias, depende del país como se llame, pero lo dejan ahí como medio inconcluso y uno a esa edad tiende a pensar en, si bien es filosofía, pero a pensar en algo más material, a un despertar más material, a entender cómo son las cosas de la vida, por ejemplo, o de que uno vive en una irrealidad, que es todo cierto, pero estas palabras es como que toman más peso hoy en estos momentos en donde sabemos que hay un despertar de la conciencia, más allá de un despertar de información, que también es cierto, pero es como que viene todo en el mismo paquete. Y bueno, el mito de Platón tiene que ver con eso, eso que nos lleva hacia el nombre que le queramos poner, hacia Dios, la fuente original, no sé, el divino. Cada cual le pone el nombre según su creencia, su religión, su vida, o sea, no importa cuál sea el nombre, pero todos estamos de acuerdo en que hay algo que trasciende, que está más allá de todo y que es... no lo podemos ni imaginar, o sea, no lo podemos ni imaginar, ni es algo que está fuera de nuestra cabeza, y a eso hace referencia, ¿no? Que para poder llegar a eso, también una vez que se logra eso, que es muy difícil, nosotros por ahora estamos en el estadio en donde sabemos que estamos adentro de la caverna y sabemos que lo que vemos no es la verdad, que es un reflejo. Por lo menos nos dimos cuenta que estamos adentro de la caverna. Hay gente que no sabe que está en una caverna y hay gente que ya superó esto y salió de la caverna, pero esos son muy pocos. Son maestros y a partir de ahí ese maestro habla de sacrificio en realidad, en el sentido de que a partir del momento en que realmente no es tomar el conocimiento, pero sí llegar a esa conexión con esa fuente, con esa divinidad, está obligado a despertar a los hombres que quedaron dentro de la caverna. Y bueno, vaya trabajo, ¿no? Si para uno que solamente se dio cuenta que está en una caverna y trata de avisarle al que está al lado y decirle, ojo, que estamos en una caverna, ya es difícil porque muchas veces no nos creen y están muy contentos con estar dentro de su caverna, porque también es cómodo estar en la caverna. Imagínense lo que es para el que ya salió, o sea, debe ser terrible, inimaginable para seres normales como nosotros. Pero bueno, esos ya alcanzaron el grado de iluminación y también calculo que tendrán más paciencia. Pero bueno, hacía mención a esto porque estaba en el mapa y porque es importante en estos momentos. Y como además él cuenta no solo que hay que lograr salir de la caverna y que es arduo y que son pocos los que llegan a salir, sino esto de tener esa misión de despertar a los otros, de lograr que también lo logren, valga la redundancia, que vayan, que se puedan sacar esos grilletes y salir de la caverna. Por supuesto que uno hace hasta donde puede, no puede obligar a nadie. El que se quiere quedar adentro de la caverna se quedará adentro, pero bueno, darse cuenta que estamos en la caverna es importante. Ya empecemos por el pequeño paso que ya algunos me parece que dimos, ese paso de darnos cuenta que hay algo que no va, hay algo que no es real y decir, bueno, acá estamos en un lugar que no es lo que parece.
Eh, Así que, nada, esta pequeña reflexión que tiene que ver con este mito, que es archifamoso, pero hacer esta conexión con estos tiempos modernos, con estos tiempos exactamente de estos días, de este año en particular, este año y el año que viene, que son claves, eh, es como, bueno, es ideal porque es como, es exactamente la descripción de lo que estamos viviendo. Y bueno, ahí está un ítem más, un paso más adelante en este mapa, que no es el del gran despertar, pero hace mención a este gran despertar, porque este es el de la historia, pero bueno, dentro de la historia tenemos un mito que donde ya nos decía que había que despertar.